Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Alejandro López de la Oficialía de Información Pública de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Sabías tú que tenemos aquí en la coordinación una meteoróloga? Bueno, pues aquí nos acompaña Jessica Martínez Jiménez, quien es meteoróloga de aquí de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues arrancamos con esta plática, esta charla muy amena con Jessica, para que nos platique un poco acerca, pues, qué es lo que hace aquí dentro de la coordinación, en qué está especializada, pero antes de eso, bueno, vamos a saber un poquito más de ella. Jessy, para que nos platiques un poco acerca de cómo te haces meteoróloga, o sea, cómo inicias este proceso, qué estudias o qué se hace para la gente que no sabe realmente qué se tiene que estudiar o qué se tiene que aprender para poder tener los conocimientos que tú tienes. Bueno, soy licenciada en Ciencias Atmosféricas por parte de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es una de las pocas instituciones que tiene esa licenciatura A nivel nacional. a nivel nacional en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? No, soy de Coatzacoalcos, Ok. Veracruz, y estudié en Jalapa, Veracruz. Eh, bueno, hay otras instituciones, hay, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene la maestría en hidrometeorología y hay otras instituciones en la Ciudad de México que también ya ahora tienen la licenciatura en meteorología, pero no como tal, como licenciatura en ciencias atmosféricas. Esos ¿Cómo son. nace ese interés para ti? O sea, ¿dónde surge? No sabes que yo quiero ser meteoróloga. Pues yo vivía en una región donde entraban muchos, bueno, durante el invierno pues entran frentes fríos y allá más que hacer frío, porque es una zona muy cálida casi prácticamente todo el año, pero ahí cuando entra un frente genera mucho viento, ¿no? Entonces, pues esas ráfagas de viento y luego durante el verano pues también se presentan tormentas, ¿no? Tormentas con actividad eléctrica pues al estar dentro de una región tropical. Entonces todos esos fenómenos, ver el desarrollo de las tormentas, de la actividad eléctrica, pues siempre me llamó mucho la atención y pues siempre fue de mi interés estudiar ese tipo de fenómenos. Entra el interés debido a estos fenómenos meteorológicos y dices, ¿sabes qué? Pues vamos. ¿Y cómo comienza todo esto? ¿En la secundaria, en la preparatoria, tienes así una especie de, no sé, de orientación vocacional o no? Tú ya ibas así con la mentalidad así bien fija de decir, ¿sabes qué? Yo voy para allá. Pues cuando estaba en la secundaria y en la prepa, pues no sabía, bueno, ya al final de la prepa sí me puse a investigar sobre dónde estudiar, qué carrera o cómo llegar a estudiar ese tipo de fenómenos. Pero en la secundaria, pues más bien, y en la prepa siempre fue de mi interés la física, las Ok. matemáticas, ¿no? Entonces siempre estaba como más enfocada en esa parte, ya como en las ciencias exactas, y ya eh, cuando ya estaba en los últimos años de la prepa, ya fue cuando sí fui con un orientador vocacional y ya me dijo, sí, tienes aptitudes para las ciencias exactas y ya donde más o menos podía estudiar, qué carreras eh, podía estudiar y yo me puse a investigar y fue que encontré la licenciatura en ciencias atmosféricas. Y sencillo ser una mujer y estudiar este tipo de carreras, digo, porque creo que la mayoría estamos así como que muy peleados con el tema de la física, la matemática, que son materias así como que bastante complejas para muchos, que no se nos da, digo. Sí. Y y bueno, en muchas ocasiones, carreras como esta que tú me comentas, pues como que no es muy común que una mujer tenga el interés de estudiarla, ¿no? Sí, bueno, cuando estudié la licenciatura, la mayoría ¿Eran hombres? eran hombres, ajá. Éramos un porcentaje menor de De mujeres. mujeres, Pero sí ajá. había, pues, en Sí, tu sí había, generación. sí, sí había, pero la mayoría siempre fueron hombres, ¿no? Durante la verdad es que nunca, al menos en la universidad nunca sentí como discriminación por ser mujer. Ajá. A lo mejor también porque mi mamá siempre fue como estricta,
pero estricta en el sentido de ustedes pueden, ustedes tienen que salir adelante, consigan sus metas, ¿no? Y trabajen por ellas, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas a tu mamá, tus papás, al momento de que, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ser meteoróloga. No te dijeron, oye, mija, pero pues es que sabes que también está medicina, no sé, está contaduría, abogado, digo, que son las carreras más comunes, ¿no? Pues mi papá, ¿no? Bueno, en realidad ninguno de los dos, ¿no? Nada más que como yo me tenía que ir de la ciudad a estudiar a otro lado, pues mi mamá... no estaba realmente donde tú vivías, pues, No, la carrera. estaba a 6 horas. Entonces como en otro municipio. Ajá, sí, es otro municipio. O sea, Coatzacoalcos está al sur del estado de Veracruz. Ok. Y Jalapa está en la parte serrana, ¿no? Como al centro, en la parte de la sierra. Ajá. Entonces, pues tuve que mudarme, ¿no? A los 18 años. Entonces mi mamá, pues sí, no le agradaba mucho la idea de que me tuviera que ir a otra ciudad a estudiar. Claro. Pero bueno, ahí entre mi hermana y yo hicimos labor de convencimiento y ya me fui a estudiar a otro lado. Oye, ¿y terminas tu carrera y qué sigue? Pues, ¿Comenzaste a trabajar allá en Veracruz o luego te vienes a Jalisco? ¿Cómo no, pues terminando la licenciatura, pues fue empezar a buscar trabajo, ¿no? Ajá. Y encontré... ¿Y difícil? Sí. Sobre todo por el tipo de carrera. Pues. Sí, un poco. Pero afortunadamente no tardé mucho y pues yo tenía la facilidad de que pues me podía mudar a cualquier lado, ¿no? Siempre he estado abierta así de que si hay que mudarse a otro lado, pues me voy, ¿no? No tengo como ese tipo de apego a un lugar. Ajá. Entonces me mudé a la ciudad de Cuernavaca. Okay. Y ahí trabajé en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ahí estuve como auxiliar de un investigador. Y hicimos algunos trabajos sobre cambio climático. ¿Y cómo llegas aquí a Jalisco? Bueno, porque estuve como alrededor de 1 año y medio, 2 años en Cuernavaca. Ajá. Y después, estando ahí, decidí que quería continuar con mis estudios y me fui a hacer la maestría a la ciudad de Ensenada, en el CICESE. Es el Centro de Investigación de Educación Superior de Ensenada. Y ahí hice la maestría en Oceanografía Física. Okay. Uh-huh. Ahí estuve alrededor de 2 años. Bueno, la maestría fue de 2 años y para llegar, y tuve que presentar una tesis, un trabajo de tesis. Fueron alrededor casi de 3 años. Y después me quedé a trabajar ahí con un investigador también, porque ellos tenían un proyecto grande en ese momento para Pemex en el Golfo de México. Entonces ahí estuve trabajando con ellos, haciendo simulaciones con un modelo que se llama WRF. Y pues ahí estuve. Después vi que salió pues ya como que necesitaba cambiar de aires. Ajá. Y salió la convocatoria de que aquí necesitaban en la coordinación un meteorólogo. Pero te enteras estando allá. Ajá. Oye, y un paréntesis chiquito, platícame un poquito acerca de esa maestría. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es lo que ves? O no sé, a ver, platícame, pues, no lo había escuchado. Es toda la parte física de... Oceanografía física, ajá, se llama, ok. Ajá. Es estudiar pues las corrientes, los intercambios de calor, de energía entre el océano y la atmósfera, ¿no? Bueno. Y las características físicas del océano, ¿no? Que si se lo vuelves a repetir, ¿viste? Sí, no, es que sí me quedo, realmente se me hace, no la había escuchado, no la conocía y sí me quedo como que, wow, no sé ni qué decirle, realmente me quedo a 10, pero bueno, de que se escucha interesante, muy, muy interesante. Oye, y ya después de que estudias todo esto, ya que nos platicas un poquito acerca de esta maestría, ya, la convocatoria, pero la escuchas o te das cuenta estando en Ensenada. Creo que primero vi una publicación. Como una publicación, ajá. Algún maestro le enviaron la convocatoria de aquí y él, pues hay un grupo de estudiantes, ¿no? De egresados y ahí los mandan por correo, ¿no? Y ahí me llegó y la vi, ajá. Y decidí, creo que en ese momento no decidí participar, sino que
Es que en ese momento estaba en una disyuntiva porque también me habían ofrecido irme a hacer un doctorado a Toulouse, Francia. Entonces estaba, ya sé si entre irme a Francia o Guadalajara, pero al final preferí Guadalajara, ¿no? ¿Y qué te motivó venirte a Guadalajara y no irte a Francia, digo? Pues porque creo que no quería alejarme tanto de mi familia. Ahora. No Si tienes apego, no tienes apego. no estaba tan segura de irme de México. Muy bien. ¿Y Un llegas poco aquí? el miedo y también. Miedo a separarte de la familia y bueno, pues todo lo que conlleva. Pues a lo mejor de mi familia, pues sí, en una parte de mi familia, ¿no? Porque yo crecí más con mis abuelos. Ajá. Entonces, pues ellos ya están grandes y siempre como alejarme, vínculo. ajá, de que pues estando aquí sé que tomo un vuelo y en un día, el mismo día estoy en Coatzacoalcos, ¿no? Ajá. Pero estando en otro país, al otro lado Del del océano. océano, pues ya es más complicado, ¿no? Sí. Entonces, pues por una parte eso y también a veces como la inseguridad de que si la iba a armar o no allá. ¿Qué es lo que te Entonces, daba así como temor? Por ejemplo, si le vas a armar en qué, digo, ya ibas con todas pues esas tablas. académicamente, Sí, ¿no? o sea, Ajá. ¿crees que Pues una siempre, maestría en qué? Perdón, pues un siempre, doctorado en qué? era también como en la parte oceanográfica, Ajá. pero empleando imágenes satelitales. Todavía más complejo de escuchar esto. Tampoco lo entiendo. Eso sí un poquito, pero no creo que tenga yo como que ese Es que sustento de conocimiento para durante poder la maestría, entablarlo. por ejemplo, yo hice como más cosas de interacción océano-atmósfera, ¿no? Ok. O cosas más atmosféricas. Sí utilicé variables oceánicas, pero fue todo más como de la atmósfera, ¿no? Ok. Y ya si me iba para allá, pues sí iban a hacer cosas más oceánicas, pero utilizando pues sí otros datos, otro tipo de datos que yo nunca había utilizado, ¿no? Digo, pues también iba a aprender, pero bueno. Se conjugaron varias Ajá, cosas que, sí. que no te fuiste, ¿no? Sí. Y llegas aquí a Guadalajara. ¿Y directamente aquí a la coordinación? Sí. Bueno, primero tuve pues como todos, hice una entrevista, entrevista, exámenes físicos, ¿no? ¿Y cuando llegas aquí se estaba creando esa área de meteorología o ya existía cuando llegas aquí? Estaba el área de análisis de riesgos. Okay. Y entonces ya cuando llegué había otro compañero y llegué a incorporarme al área, ¿no? De análisis de riesgos. Y ahorita, entonces, ¿el área conserva el mismo nombre o ya ahorita que está conformada por especialistas, ya tiene algún otro nombre? ¿Sigue siendo análisis de riesgos? Sigue siendo análisis de riesgos. Y pues está ahí en el área hay geógrafos, hay urbanistas, hay una bióloga y estoy yo. ¿Y qué es lo que se genera de información que de aquí se desprenda de la coordinación hacia la población? Pues generamos, se analizan las nuevas infraestructuras que se están creando. Ajá. En el municipio. Aquí en el municipio, infraestructuras te refieres a calles, avenidas. No, a los edificios, okay. ¿no? A todas las obras, por ejemplo, tienen que llegar aquí y de aquí se evalúa, ¿no? O sea, antes de que las personas, esto es muy interesante, antes de que cualquier persona desee construir y sobre todo sí, siempre y cuando sean o más de tantos metros cuadrados, ajá, ¿no? Tiene que llevar un aval por parte de la coordinación, en este caso usted. Tiene que ingresar su estudio general de riesgo, que se llama. Okay. Entonces hay uno de los geógrafos que se dedica precisamente a eso, ¿no? A evaluar los estudios generales de riesgo. También todas las peticiones que llegan de los ciudadanos de evaluar su predio, si está en una zona de riesgo también. Y bueno, de mi parte pues son los alertamientos y el pronóstico meteorológico que se emite diariamente y se comparte en las redes sociales de la coordinación. Alertamientos durante el temporal de lluvias y hacemos también unos, a partir del 2019 alrededor, ¿sí? Ya hemos estado trabajando con imágenes satelitales para determinar las zonas con mayor riesgo a incendio de tipo forestal, ¿no? Con las áreas forestales. Entonces, en base a eso, supongo yo que entonces nosotros contamos aquí dentro de la coordinación
con cierta tecnología que les permita a ustedes, especialistas en esta materia, a poder realizar este tipo de análisis. Sí, pues tenemos toda la parte de las áreas, las zonas de riesgo, las áreas que tienen riesgo de inundación, a deslizamiento, lo de las grietas de Nextipac, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se analiza vía satélite. No, no todo. ¿No todo? No. ¿Hay algunas cosas que se hacen en campo? Sí. ¿De dónde surge Por todo, ejemplo, tanto dato? para las zonas de inundación, pues a veces tenemos que caminar todos los arroyos. Y Salimos también a percibir a toda la gente que está viviendo en zona de riesgo. De hecho, ahorita es la temporada en la que hemos estado ya saliendo a percibir. Previo al temporal de lluvias, hacemos recorridos previo al temporal de lluvias para recorriendo todos los canales y arroyos. Ya con la información que nosotros tenemos, pues la pasamos se hace un documento y se envía a obras públicas, a mejoramiento urbano, para corte de árboles, y la limpieza de los arroyos y canales. O sea que todo este tipo de acciones que en un momento dado lleva a cabo en este caso las autoridades municipales, o sea, no es solamente decir, ay, se me ocurrió ya, o sea, todo va sustentado en estudios previos que se llevan a cabo aquí sí, en la coordinación. Sí, claro. Oye, Jessy, Sí. y bueno, pues ya nos explicaste un poquito acerca del tema profesional. ¿Siempre quisiste ser meteoróloga o tuviste en algún momento alguna aspiración como todos de niños? No sé, bueno, pues yo quiero ser, no sé, astronauta o cosas de ese tipo. ¿Alguna vez tuviste alguna aspiración de ese tipo? Pues... Que no fuera este tema de la meteorología. Pues, o sea, siempre iba enfocado a la meteorología, pero a hacer investigación, ¿no? Estaba como más enfocada en hacer investigación. Pero creo que también parte de lo que ya no me había aburrido, pero como quería, el trabajo que hacía, quería que se viera como más aplicado, ¿no? No quería que fuera nada más que quedara así como, sí, ya sé que un artículo y que nadie lee o nadie le entiende, ¿no? Okay. Y quedar así nada más, ¿no? Sino ya ver que realmente lo que hago se aplica, ¿no? En este caso es lo que estás haciendo aquí, pues. Ajá, entonces aquí realmente hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, muchos trabajos, que a lo mejor sí a veces va caminando un poco lento porque se necesitan herramientas y no siempre se tienen a la disposición en ese momento, ¿no? Tal vez tardan un poco más de tiempo en llegar, pero bueno, van llegando y conforme se tienen, pues se va avanzando en los proyectos, ¿no? Y se van sacando. Okay. Pero sí, o sea, todo, al menos creo que todo el trabajo que se hace ahora, pues ya se le ve un poco de mayor aplicación. Claro. Sí, ya son trabajos que prácticamente ya están, como se dice, como la parte de los incendios forestales. Ajá. Por ejemplo, eso no se había hecho, o sea, no teníamos como esa base, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo está la zona forestal? Y compararlo con la precipitación que hubo durante el temporal de lluvias y ahora cómo está después del temporal, cómo está antes y cómo está después del temporal de lluvias, ¿no? Y estos datos se han ido recabando conforme sí. se han ido... También pues ya ahora se tienen las estaciones meteorológicas, entonces, digo, para hacer un análisis climatológico, pues se necesitan 30 años, ¿no? Ahorita las estaciones que más tienen datos son alrededor de 6 años, entonces ya pues ahí va, ¿no? O sea, todavía no llegamos a los 30, pero ya con 6 años pues ya podemos ir viendo pues cambios a corto plazo, ¿no? Cómo se va comportando, tanto la temperatura, la precipitación, ya podemos saber, bueno, pues sí, nos llovió mucho en esta zona, pues se inundaron, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Con estos 6 años y los estudios que se han aplicado, o sea, ya se tiene una base y ya se puede prever. Pues podemos empezar, ¿no? Digo, porque para hacer un análisis climatológico, como digo, son 30 años. Pero pues ya o sea, ya llevamos una parte de no tener nada. No estamos en ceros, ¿verdad? Ajá, ya llevamos 6 años, ¿no? Bueno, ya casi 7 con eso. Ahora a lo mejor ya se ven más mujeres trabajando en esta parte, ¿no? Tanto de la meteorología o incluso creo que aquí en la base, ¿no? Cuando llegamos ya había mujeres trabajando, pero creo que ahora en comparación, pues ya se ven mucho más, ¿no? Pero mujeres trabajando en el área, en tu área. O sea, pues en este ramo. Por ejemplo, cuando yo llegué a análisis de riesgos, yo era la única mujer.
ahorita ya somos 3, ¿no? Entonces, cuando llegué nada más eran 3 geógrafos, ¿no? Ajá. Y luego entró un hidrólogo y el otro meteorólogo que estaba antes, ¿no? Entonces, y yo era la única mujer. Y ahora pues ya está la urbanista, está una bióloga, ¿no? Entonces ya también esa parte se ha ido modificando, ¿no? Ya hay mayor, no solo inclusión, sino pues que también ya, o sea, nosotros también estamos adentrándonos en esta parte y en la coordinación también, ¿no? Interesante. Porque sí ha sido como bueno, se hizo una etapa difícil pues para el acoplamiento de la mujer aquí con un cuerpo de emergencia. Sí, pues yo creo que incluso cuando entró todo el grupo, nuestro grupo de académicos, ¿no? Porque independientemente de que tengo de mis estudios, pues yo también tuve que hacer el curso de bombero, ¿no? De 3 meses. Y Claro. también fue equiparnos, hacer pues las prácticas, ¿no? Que a veces estaban pesadas y en las cuales yo no tenía nada de experiencia, ¿no? Yo Claro. nunca había hecho nada así, ¿no? Siempre había estado como en la computadora ¿Y cómo te trabajando. sentiste el tiempo que estuviste haciendo ese curso de bombero? Pues fue bueno, porque O fue sea, algo, lo ves positivo, pues, sí, que fue algo diferente que nunca había hecho. Sí fue pesado, ¿no? Hubo prácticas que eran muy pesadas y eran muy cansados, pero creo que pero fue algo, complementa, ¿no? Prácticamente fue algo la bueno formación. porque también es ver la otra parte, ¿no? La parte del área operativa y siempre como tratando de pensar, bueno, mi trabajo, cómo lo que yo hago o lo que yo sé, cómo puede aportar a ellos, ¿no? Entonces, pues también. O sea, de las dos partes, ¿no? O sea, Ajá. el análisis, pero ya sabes cómo es la operación en ciertas, Sí. entonces puedes... Porque a lo mejor para nosotros, pues estamos antes de la emergencia, ¿no? Pero también conocer cómo es la otra parte en la respuesta, ¿no? Claro. Que es el área operativa. Entonces también fue importante eso. Y la verdad es de que también me gustó, o sea, luego hicimos un trabajo en Extipar y pues luego cuando estábamos midiendo nos salían, era en la época de calor y salían los incendios ahí en los predios, ¿no? Que la gente se ponía a quemar o eso. Ajá. Y ya se prendía y salíamos corriendo, ¿no? ¿No? Entonces también O sea, y te activabas. Ajá, sí, ahí agarramos una rama, así, y ahí ayudábamos a apagar. Claro. Pero pues también está padre, ¿no? Pues a tener así como que las dos partes de este Ajá. trabajo, pues, Sí. como tal. Y fíjate que dijiste algo muy importante. El ponerte los zapatos o las botas de bombero durante esta formación que tuviste, pues creo que sí te abre panorama como especialista. ¿Qué tanto puedes aportar tú a la coordinación para apoyar al personal Sí. operativo? O sea, realmente, Y hay otros... ¿qué es lo que has encontrado? Que, ¿sabes qué? En base a mi trabajo, en base a mis estudios y con lo poco que sé o lo mucho que aprendí dentro de este curso bomberil, ¿qué aporto? ¿O qué? Pues, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de los incendios forestales, Ajá. pues se hace un análisis, ¿no? Un análisis de cómo va a estar las condiciones los próximos 3 meses. Ajá. De temperatura y precipitación, o sea, si va a llover más o menos que el promedio, ¿no? Que los años anteriores. Y en la temperatura también, o sea, si va a estar por arriba o por abajo de la media. Y eso lo complementamos con las condiciones que se ven actual de acuerdo a la imagen satelital. No es la imagen satelital como la que a veces enviamos a las redes sociales o la que vemos que es la infrarroja o que se ven las nubes, no. Es otra que mide la cantidad de clorofila que tiene el dosel del arbolado, ¿no? O, pues sí, la cantidad de clorofila que tienen las hojas, la cantidad de verdor que tiene la hoja. Ok. Ajá. Sí, qué tan verde se ve o qué tan seco se ve. Okay. Entonces, eso lo podemos comparar complementar con cómo estuvo la temporada de lluvia y qué es lo que se prevé, ¿no? Y por ejemplo, eso, o sea, lo miden a través de esas imágenes satelitales que comentas, pero se dan cuenta, supongamos,
ese verdor, ¿a ustedes qué les hace suponer? ¿Que hay humedad dentro del suelo y por eso el verdor del follaje de los árboles? ¿O? No, o sea, es que lo que mide nada más es en la parte de arriba Ajá, del, como la del corteza, arbolado. Ajá, el dosel se llama. ¿Dosel? Es la Ajá, parte sí, la parte del alta follaje. del follaje, ajá, Ok. del arbolado. Y la cantidad de verdor, pues nos dice si estamos hablando de condiciones normales o si hay una sequía, ¿no? Si está muy, pues obviamente, ¿no? Si la mayoría del arbolado está seco, pues ya se puede hablar de una sequía moderada o una sequía severa. Hay como una escala. Ajá. Y esa escala ya nos dice, está muy seco, más seco de lo normal, sequía moderada, ¿no? Según. Sí, pero haz de cuenta, lo que me llama la atención de todo esto, exacto, no lo entiendo muy bien, y quiero que me quede muy claro, eso de la sequía, o sea, ¿te refieres a eso, o sea, a la humedad dentro del subsuelo, lo que mantiene así el verdor en los árboles o no? Pues sí, puede ser que Así, sea. coloquialmente Ajá, hablando, ¿no? puede ser. ¿Sí? O sea, en parte, es que no lo puedo asegurar porque la imagen no no toca la superficie. Entonces o sea, esos nada datos más no se son queda, como muy precisos. sí son precisos, pero nada más se queda arriba. O sea, haz de cuenta, es como si se mandara unas y Ajá. llega aquí. Ok, Pero si hay muchos árboles, no va a llegar acá. Solamente donde el suelo esté así, que no haya árboles, que sea suelo desnudo, va a llegar. ok. Y ya nos va a dar un valor. Se la creen de mí. Entonces sí, sí. Entonces, obviamente, si aquí el árbol está cambiando de hoja, Ajá. pero no necesariamente está muerto el árbol. Es que cuando el árbol está muerto, por ejemplo, que no tiene hojas o que se quemó, va a reflejar en una longitud de onda o va a dar un valor que nos va a decir que ese árbol está muerto. Ok. Que si el árbol solamente tiene unas hojas secas o si está verde, nos da un valor diferente. Okay. Entonces ya podemos decir, esta zona, si la mayoría de esa zona tiene árboles verdes, árboles que están cambiando de hoja o árboles secos o está suelo desnudo, entonces ya es un valor representativo para ese punto. Ok. Y toda esa información, una vez que ustedes la recaban, se le proporciona, en este caso, personal de la División Forestal. Ajá. Sí. Y en base a ellos también. A todos los directores. Ok. Ellos ya hacen, y en base a eso, no sé, supongo yo que ellos ya crean sus planes de trabajo previo a ese tipo de estudios. Ajá, o sea, nosotros también ahí mencionamos, bueno, que cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo, de acuerdo a ese valor, ¿no?, que nos está dando. Ajá. Decimos, no, pues sabes, el cerro, el cerro, Mesa Nejahuete, por ejemplo, el Nejahuete, o tiene mayor riesgo de incendio forestal, ¿no? Entonces ya. A diferencia de tal zona. Entonces darle prioridad a los bosques urbanos, no sé, Mixtiquil, el Centinela, Colomos, ¿no? Según. Interesante. Yo creí que nos agarraban las cuadrillas y vámonos para allá, dale por acá, ¿no? No, y bueno, y se hacen las recomendaciones también, ¿no? Porque, por ejemplo, en invierno, que tenemos ya inversiones térmicas, que hay la inversión térmica hace que haya mayor concentración de contaminantes en la parte baja de la atmósfera, o sea, donde estamos nosotros. Entonces, eso es dañino para la salud. Entonces, se tienen que programar y considerar esas condiciones y las condiciones de viento, porque, por ejemplo, ahorita, que ya el viento en la tarde tiende a ser moderado y con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora, pues ya no se puede hacer una quema, porque eso desataría un incendio forestal. Claro. ¿No? Entonces, es programar también los trabajos de limpieza y pues de prevención, considerando la parte atmosférica, ¿no? Pero eso por parte de nosotros. Ajá, sí. En el caso de la gente, bueno, tiene manera de, por ejemplo, independientemente de la información que ustedes pues hacen llegar a través de redes sociales, la gente tiene manera de poder tener esa información, o sea, comunicarse, que es la coordinación, porque luego es muy dado el caso de que, oye, se desató un incendio porque resulta que en tal lado llevaban a cabo una limpieza agrícola, pero fue, no sé, a las 2 de la tarde.
Y luego escuchas aquí a los compañeros, no, es que el error fue ese, fue en un horario en el cual había mucha temperatura y 2, 3 de la tarde se comienzan las rachas de viento fuerte y eso desencadenó pues, un incendio forestal. Y todo arrancó, no, pues allá, ¿sabe cuántos kilómetros abajo? En una parcela. Y terminó, pues, ¿sabe cuántas hectáreas? Pues ahí creo que se supone que medio ambiente controla ese tipo de quemas. Esas actividades, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos trabajando con las personas que hacen los ladrillos, las ladrillas, hacia Nextipac, Santa Lucía, Tezistán, en esa parte, ¿no? Y ellos nos comentaban que ellos tenían que hablar a medio ambiente y pedir la autorización. Entonces, quiero suponer que también las quemas agrícolas tendrían que solicitar un permiso a medio ambiente, ¿no? Y él ya les debería decir, bueno, sí, puedes hacer tu quema o sabes que no, en este horario, ¿no? A veces creo que lo que falta es como aprender a trabajar en conjunto, ¿no? Porque no podemos ser independientes totalmente, ¿no? Pero a trabajar en conjunto, población con autoridades. Sí, y también entre las autoridades. Aquí o sea, nosotros, medio ambiente, comunicarse con nosotros y, oye, ¿ves condiciones favorables tales días o no? Ok. Y pues de mi parte yo puedo proporcionar la información de viento, temperatura y humedad relativa, que son como las 3 variables principales para que se desarrolle un incendio forestal, ¿no? ¿Qué tal, no? Pues bastante interesante la plática de Jessie. No sé si tengan alguna pregunta por ahí en el estudio. ¿No? Por el ejemplo, staff. Cuando hay un tsunami, eso, ¿tú sabes leer? ¿Tiene que ver pues, por los incendios oceanográficos? Hay boyas que están en pues, puntos estratégicos del océano, en las partes costeras nada más, sí, se llaman boyas. Y las boyas traen instrumentación, así como la estación meteorológica, también la boya que está siempre flotando. No, pero están puestas en ciertos. Es que hay diferentes tipos. Es que hay diferentes tipos de boya. Un tipo de boya son las que delimitan, por ejemplo, la parte más profunda y de la somera en un río, por ejemplo, ¿no? Por donde va a pasar un barco, lo marcan con boyas, porque si el barco se va hacia algún lado, no sé, izquierda o derecha, se puede encallar, porque ya no tiene la profundidad necesaria. Encallar, o sea, que por ejemplo, y hay otro tipo de... y hay otro tipo de boyas que tienen instrumentos, como pueden ser, pues, para medir la salinidad, el nivel del mar, la temperatura, oleajes. Sí, para medir el oleaje también. Y eso supongo yo que en puntos muy específicos se llevan a cabo, ¿no? Eso también es parte de la oceanografía, o sea, también, así como en las ciencias atmosféricas está la parte de meteorología que te estudia los fenómenos a corto plazo, como es para hacer el pronóstico en el día a día, no, tormentas, ¿no? Ciclones tropicales. También está la parte de la climatología. Y la climatología estudia los fenómenos a largo plazo, que en este caso pues van más enfocados a cambio climático, ¿no? Como puede ser el fenómeno del Niño y diferentes tipos de oscilaciones que se presentan o que existen, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas eso del fenómeno del Niño y todo eso, o sea, ¿cómo toman ustedes esos datos? ¿O en qué se basan? ¿O en qué modelos atmosféricos? Para poder decir, oye, se repitió el Niño, o se repitió la Niña, o de dónde proviene todo esto, que a últimas fechas o a últimos años es muy común escucharlo. De que, No, ya estamos en transición. Estuvimos en condiciones La Niña durante el invierno y ahorita la niña, ahora. La Niña. Y estamos Enso neutral se llama. Oye, y a ver, ¿qué es fenómeno el Niño? ¿En qué consiste la niña? Y el niña, diría acá mi compañero. No. O sea, el niño y la niña, ¿qué diferencia hay de uno? Porque luego, no, es que es niño, llueve. O es niña, llueve, o seco, ¿no? O sea, bueno, ¿en qué consiste y por qué?
bueno, la primera, ¿no? Que era cómo vemos el fenómeno del niño. Ajá. Es una oscilación que se presenta en el Océano Pacífico tropical. Oscilación En la temperatura, ok. se mide la temperatura en la superficie del mar y en la subsuperficie, o sea, por debajo. Ajá. Que puede llegar, o sea, pues sí, miden prácticamente todo hasta por debajo de los 100 metros de profundidad, ¿no? Okay. Y se ve la temperatura y se va comparando con un promedio. Entonces, si la temperatura está por arriba de la media o por abajo, ya se dice que es, y se mantiene por más de 3 meses, quiere decir que vamos hacia condiciones la niña o el niño, ¿no? Ok. Se mide, por una parte es la temperatura en la superficie, en la subsuperficie, y los niveles de radiación y de presión atmosférica entre 2 islas que se toman como referencia, que es la isla de Tahití y Darwin. Darwin está en Australia, cercano a Australia. Ajá. Y entre la diferencia de presión entre esas 2 islas, ya también es un indicativo de si estamos hacia condiciones el niño o la niña. Se genera un índice, pues sí, es un índice, ¿no? Que si alcanza ciertos valores, si está en valores creo que positivos es la niña y si está en valores negativos es el niño. Okay. Si tanto la parte atmosférica como la oceánica nos dicen, la temperatura, hay 3 en el océano, es que es un poco complicado, pero en el océano Pacífico lo han dividido en secciones, y esas secciones que son como referencia, si la temperatura está por arriba del promedio, entonces o sea que es más cálido de lo normal. Más cálido. Es condiciones el niño, pero si la temperatura está más fría, o sea por debajo de la media, es condiciones la niña. Ok. Cada etapa, dependiendo si es la niña o el niño, ya sea en el invierno o en el verano, tienden a generar mayor o menor lluvia tanto en la costa occidental de México, y bueno, en general en toda la costa de América. Ok. O generar sequías, por ejemplo, en Australia, que es lo que luego Cuando sale en hablas las de noticias. costa occidental estamos hablando del Pacífico. Ajá. Ok. Bueno, es ¿No? que hay que tomarlo yo estaba hablando de México. Apenas le estaba entendiendo. Por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo en México para que sea más fácil, ¿no? Okay. Que es la costa occidental de México, es la costa del Pacífico, Ok. ¿no? Porque si hablo del Océano Pacífico, pues la costa occidental está del otro lado, hacia Australia, Japón, ¿no? Ok. Ajá. Del círculo. Y entonces estaríamos en el Pacífico Oriental. Ok. Entonces vamos a enfocarnos en México para que sea más fácil. Nos vamos. Pero bueno, cuando tenemos condiciones la niña, durante el invierno, la precipitación tiende a ser menor que el promedio. O sea, llueve menos. Llueve menos o no hay precipitación. Pero Cuando tenemos la niña en el verano, generalmente, o lo que nos dicen los estudios o la estadística, Ajá. es de que tiende a llover ligeramente por arriba del promedio, tiende a llover un poco más. Niña. En verano. En verano. Cuando es el niño, en el invierno, llueve más para la costa occidental de México. Pero cuando se desarrolla el niño en el verano, tiende a llover menos. Yo siempre creí que esos fenómenos del niño y la niña solamente se presentaban lo que nosotros conocemos el tiempo de lluvias, o que es el verano, pues. Uh-huh. Pero, o sea, también se puede presentar en invierno. Sí. Sí. Es que se va evaluando cada mes, sale por parte de la NOAA y por parte del, creo que es que no sé cómo se llama, es como como una sociedad meteorológica de Australia. Ajá. Y ellos también hacen sus estudios y evaluaciones, y entonces cada mes sacan como un nuevo reporte, y en ese reporte ellos te dicen, los modelos de pronóstico y las mediciones, porque al final de cuentas, pues son ellos quienes tienen la instrumentación para medir la temperatura, la presión en Darwin, en Tahití y en el Océano Pacífico. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Mis datos me dicen que son condiciones del niño
y vamos hacia condiciones el niño en el invierno o en el verano, o con tanto porcentaje, ¿no? Oye, y esto de que ya se cataloguen tipos de estiajes o de lluvias abundantes, ¿siempre se han utilizado esos nombres del niño y la niña? ¿O tiene de un tiempo para acá, de unos años para acá? ¿O ahora que escuchamos muy seguido de los cambios climáticos y todo eso, y que ya es muy recurrente escuchar ese tipo Pues es a partir de que se descubrió el fenómeno del niño, ¿no? Que fue O en sea, las costas del Pacífico, del Pacífico Oriental, o sea, en las costas de Chile. ajá, Es que no me acuerdo cómo se llama la isla, pero en invierno ujú. los pescadores empezaron a encontrar peces muertos, porque la temperatura del mar estaba más cálida, más caliente. Entonces, esa parte tiende a ser una región fría. Y como el agua estaba más caliente, los peces empezaron a morir. Ajá. Y vieron que estaba cambiando, ¿no? Que estaba lloviendo, porque es una área seca. ¿Qué tal, Entonces fue cuando ya se empezaron a investigar y ya se encontró esa, pues no se puede decir que es una oscilación, bueno, sí, una especie de oscilación o una oscilación del Océano Pacífico, y ya fue que se empezaron a hacer más estudios y a hacer este tipo de descubrimientos, ¿no? Y ya Y darles encontrar un esos nombre. Ajá. patrones, ajá. Ok, y esos patrones derivan en todo, y ya se Ajá. les da ese nombre, pues, para identificar. esos Pues el cambios niño meteorológicos. le pusieron el niño porque se fue en las épocas cercanas a diciembre con el nacimiento de Jesucristo. Ajá. Entonces por eso lo asociaron a ese fenómeno. Y la contraparte pues era la niña, ¿no? Siempre la niña, la contraparte, Sí. llevando. ¿Qué tal, Si Básicamente. ven que tengo la boca abierta, debería de ver aquí a los que están detrás de la cámara. Pues muy interesante, no sé si tengan alguna pregunta. Tenemos una pregunta del público. A ver. El Jimbo dice: ¿cuáles de las señales o dichos que tienen que ver con el clima, los dichos que dice la gente del rancho, la gente de antes, coinciden o de alguna manera son ciertas con la meteorología? Por ejemplo, que las nubes aborregaditas que significan frío, no sé, o lo de clavar cuchillos en el suelo para que no llueva, cosas así, pues que por algo lo dicen a lo mejor, ¿no? ¿O qué tanta veracidad tiene de que te digan, ay, está aborregado y va a ser frío? O están así pues, deshilachadas y... Pero en la ropa. Bueno, por ejemplo, las nubes sí son un indicativo de que hay cierto tipo de nubes que, por ejemplo, nos dicen si va a cambiar el viento o no. Estos que se ven como un velo de novia que le llaman, ¿no? Así. Ajá, esos nos dicen que va a cambiar el tiempo y generalmente se presentan antes de un frente frío o cuando está ingresando el frente, ¿no? Entonces va a ser frío, ¿no? Por ejemplo. Si vemos las nubes como nimbus, que son estas aborregadas, ya puede ser... ¿Cómo se llaman? Ay, hay borreguitos en el cielo. No. Ajá, ese tipo de nubes son de tormenta, ¿no? Y si las vemos más como ya a partir de mayo, junio, julio, no, durante la temporada de lluvia, las grandotas, ese tipo de nubes nos dicen, si las vemos es probable que en la tarde, noche se presente una tormenta. Está cargado de Ajá, agua. Así. sí. Entonces, o sea, sí hay algunas nubes que nos indican cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Sin ser tan especialistas en la materia, nada más voltear a ver el cielo y decir, mira, está borregado, Sí. creo que va a llover. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Venga, Ajá. venga. Respecto a Ok. bueno, no sé si tenga que ver o no, pero por ejemplo, Le gusta la playa. ¿Cuál es el fenómeno que si sube o no sube el mar? Por ejemplo, que a los arcos que hay cada 6 años, no sé qué, que ves la arena de esa zona que está bajita, pero otros años no se ve el arco, pues. O sea, Pues las mareas están asociadas, o el cambio en el nivel del mar, así diariamente está asociado con fenómenos astronómicos como la luna. Pues cuando hay luna llena, como hay cierta atracción entre la luna y pues la Tierra, entonces ahí tiende a subir o a bajar el nivel del mar, ¿no? O sea, no es un mito, sí repercute.
la Sí. luna en el tema de las mareas, porque luego, Sí. no, hay luna así, la marea se va a poner así, Ajá. o ya va a anochecer y por eso va a subir la marea. Ajá. De que sea cada 6 años o cada cierto tiempo, Pues debe haber algún tipo de oscilación, porque pues por ahí también pasa la corriente de California, que es una corriente fría, y también hay otra corriente que va pegada pues a la parte occidental. Entonces ahí desconozco, pero si es cada año es cíclico, y si es cíclico pues debe haber un tipo de oscilación y por eso se genera ese cambio en el nivel del mar. Y otro que me imagino que tiene que ver por lo mismo, que por ejemplo la playa Balandra se está recorriendo, o que antes, en vez de llegar el mar aquí, el mar llega acá. Bueno, pero eso pasa, por ejemplo, también están teniendo ese problema en Vallarta y que se esté recorriendo. Bueno, por una que está aumentando o que está disminuyendo la playa, que está recorriendo el mar, está más adentro. Hay menos playa. Ajá. ¿Sí? Hay más playa. Hay más playa. Sí, o sea, el agua aquí ya se está O sea, hay más playón, más playa, más área de arena. Ajá, más agua, ajá. Pues esos son procesos de erosión, porque por ejemplo en hay unas partes de Creo que en Vallarta. Mismaloyas se están quedando sin playa. Ajá, ¿no? que sucede lo contrario, que el mar está adentrándose, ¿no? a la tierra. Ajá. Y eso es por erosión, porque pues viene el agua, la corriente, no la corriente, la marea, y a la hora de regresarse pues se va llevando arena, ¿no? Y entonces ahí se está perdiendo parte de la arena, y eso va haciendo que el mar se vaya adentrando más. ¿Y es parte de tu estudio de oceanografía? Sí, también, Sí, también, es ajá, parte del estudio, sí, pues. sí. Interesante. Ustedes haciéndole caso a las noticias de que se está acabando porque pues se reventó el glacial del fin del mundo y pero también eso también es cierto, o sea, caramba, sí se va a acabar el mundo. eso es parte del cambio climático, el que esté aumentando el nivel del mar, ¿no? Por el deshielo polar. Ok, ¿tengan alguna pregunta? ¿No? Pues muy interesante, Jessy, la charla que tuvimos el día de hoy contigo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo a esta charla que tuvimos el día de hoy. Pues que estudien para que me puedan entender. No para entender, sino creo que a lo mejor ahora muchas generaciones ya no están tan enfocadas, o tal vez no enfocadas, pero ya no tienen tanto interés en hacer ciencia. Y creo que a lo mejor es porque no han encontrado esa parte divertida, pero realmente es muy interesante. Sí, claro. ¿No? Y es muy bonito, ¿no? Entonces, pues ojalá haya más personas, no solo estudiando ciencias atmosféricas, sino también otras carreras, y que se involucren en esta parte, ¿no? De la investigación, de hacer ciencia, y de que sea un poco más aplicado también, ¿no? Que no todo se quede así como en el estudio, ajá, porque muchos trabajos se quedan así, pero no se aterrizan y no tienen ya como una aplicación, ¿no? Claro. Y hay mucho todavía por hacer. Vaya, muy interesante. Bueno, pues ella es Jessica Martínez Jiménez, primer oficial bombero. Y bueno, ella se encuentra, es meteoróloga, aquí dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Y ella se encuentra en el área de análisis de riesgo. Y pues ella es parte de este equipo interdisciplinario que pues son nuestros ojos dentro de todo este tema del área meteorológica, y quienes crean estos datos que en un momento dado se proporcionan a través de las redes sociales y son muy útiles tanto para nosotros, que somos bomberos, como para la población en general. Mi nombre es Alejandro López, estoy en la Oficialía de Información Pública. Hasta pronto. Y nos volveremos a ver aquí en Bomberos Sin Límites.